Más del 70% de la gasolina que se vende en Estados Unidos simplemente no lleva suficiente detergente para mantener limpio un motor moderno. Y cuando el combustible no limpia, ensucia. Esa suciedad se convierte en carbón acumulado, y esa acumulación provoca que cada año más de 500.000 de autos terminen averiados por fallos totalmente evitables. Por eso, si te preocupa la vida útil de tu motor, hay 11 marcas de gasolina que deberías evitar por completo. Vamos a repasarlas desde la número 11 hasta la número 1, y al final te diré cuáles son las 5 gasolinas que realmente protegen un motor a largo plazo, las mismas que han mantenido mis F-150 funcionando impecables incluso después de recorrer más de 375,000 millas. Y empezamos con una de las más engañosas. La gasolina de Safwa puede parecer atractiva por su precio, pero el ahorro desaparece en cuanto la usas durante semanas. Muchos conductores notan el patrón: ralentí irregular, respuesta perezosa del acelerador y, en ocasiones, la luz de check engine encendida sin motivo aparente. No es coincidencia. Diversas pruebas independientes han demostrado que Safwa ofrece niveles de detergente muy por debajo de lo recomendado por los fabricantes de automóviles. Eso significa una cosa: carbonilla acumulándose mucho antes de lo normal. He desmontado motores que dependieron de esta gasolina durante años. Todos muestran la misma historia: válvulas pegajosas, bujías ennegrecidas y cámaras de combustión llenas de hollín. Lo que parecía un pequeño ahorro por galón terminó en reparaciones costosas. Y hay otro detalle importante: Safwa no está certificada como Top Tier, la categoría que garantiza un mínimo de aditivos limpiadores. Cuando una marca escatima en detergentes, es tu motor quien paga la factura. Y si crees que eso ya es malo, espera a ver la marca que sigue, porque la siguiente ni siquiera garantiza que 2 tanques de gasolina tengan la misma calidad. La siguiente marca es aún peor porque ni siquiera garantiza coherencia entre una estación y otra. Me refiero a la gasolina de 7-Eleven. Mucha gente asume que al ser una cadena enorme, el combustible debería ser uniforme, pero la realidad es lo contrario. 7-Eleven no refina ni formula su gasolina. Compra al proveedor más barato de la semana, lo que significa que cada estación puede estar vendiendo una mezcla completamente distinta. Ese es el motivo por el que tantos conductores reportan problemas justo después de repostar allí. Ralentí que sube y baja, arrancadas torpes, tirones al acelerar o incluso un rendimiento de combustible inferior de un día para otro. En algunos estados, inspectores llegaron a cerrar surtidores tras detectar gasolina contaminada con exceso de etanol o con agua acumulada en los tanques subterráneos. Y aquí está lo más peligroso: el motor moderno depende de sensores muy sensibles. Cuando introduces combustible fuera de especificación, esos sensores comienzan a corregir mezclas, retrasar la chispa o disminuir la potencia para evitar daños. En pocas palabras, el motor trabaja a la defensiva. Y el conductor piensa que su coche ya está viejo, cuando en realidad está quemando gasolina inconsistente y sucia. Pero si crees que eso es un problema, espera a conocer la marca que viene ahora. Porque la siguiente basa todo su modelo de negocio en vender gasolina barata, y el precio lo termina pagando el motor, no el bolsillo. Ahora entramos en un terreno donde el combustible barato se convierte directamente en un riesgo. Hablamos de Sam's Club, una de las gasolineras de almacén más populares del país. Su estrategia es simple: vender mucho volumen a bajo precio. El problema es que, cuando lo único que importa es mover millones de galones, la prioridad deja de ser la calidad, y eso se nota rápidamente en los motores. Sam's Club obtiene su combustible de distintos proveedores locales, lo que significa que su mezcla no es fija, su nivel de detergentes no es constante y el control de calidad depende del estado en el que te encuentres. Un tanque puede resultar aceptable y el siguiente puede venir cargado de sedimentos o humedad que los tanques viejos no lograron filtrar. He recibido coches en el taller que empezaron a fallar justo después de repostar allí. Ralentí inestable, filtros de combustible saturados, arranques lentos en invierno y un olor extraño al drenar el tanque, una mezcla de gasolina vieja y agua. Esa turbidez señala 2 cosas: combustible mal almacenado y aditivos insuficientes. Sam's Club, además, tampoco está certificado como Top Tier, lo que significa que solo cumple con el mínimo legal. No hay garantía de detergentes potentes que mantengan limpios los inyectores, las válvulas y las cámaras de combustión. Para un motor moderno, ese mínimo simplemente no es suficiente. Y cuando crees haber visto lo peor, llega una marca que está literalmente en todas partes pero que usa exactamente la misma estrategia:
comprar lo más barato posible, sin importar lo que pase dentro del motor del cliente. La siguiente marca es un caso curioso porque está en todas partes, desde pequeños pueblos hasta grandes autopistas. Es imposible no ver su letrero rojo brillante, y justo por eso tanta gente asume que Circle K ofrece un combustible confiable. Pero detrás del logo llamativo, la historia real es muy distinta. Circle K, al igual que otras cadenas minoristas, no produce su propia gasolina. No refina, no controla la mezcla y no mantiene un estándar fijo de aditivos. Lo que hace, simplemente, es comprar el combustible más barato disponible en la región esa semana. Eso quiere decir que, dependiendo del estado, del proveedor o incluso del clima, lo que entra a tu tanque puede cambiar radicalmente sin que tú lo sepas. Y esa inconsistencia se refleja directamente en el comportamiento del motor. He atendido vehículos que durante meses repostaron exclusivamente en Circle K y mostraban un patrón idéntico: aceleración lenta, inyectores sucios, sacudidas en frío y depósitos negros en las válvulas de admisión. Cuando inspeccionábamos el interior del motor con un boroscopio, nos encontrábamos con una capa espesa de carbón adherida a los pistones. Eso, simplemente, no ocurre con un combustible de calidad. Aún peor son los episodios documentados de contaminación con agua. En varios estados del sur, tras periodos de lluvia intensa, los tanques subterráneos de Circle K permitieron la entrada de humedad. Los resultados fueron catastróficos. Coches que se apagaban a los pocos kilómetros, bombas de combustible oxidadas y motores que no volvían a arrancar. El agua en la gasolina es uno de los peores enemigos del sistema de inyección, y reparar los daños puede costar cientos o incluso miles de dólares. Además, Circle K tampoco tiene certificación Top Tier, lo que significa que sus mezclas carecen de la cantidad mínima de detergentes recomendados por los fabricantes de autos modernos. Y en un mundo donde los motores de inyección directa son extremadamente sensibles a los depósitos internos, eso es una sentencia segura para una futura reparación costosa. Si alguna vez tuviste un ralentí irregular, una caída abrupta de rendimiento o un fallo repentino justo después de repostar, es probable que el combustible haya sido parte del problema. Circle K es una marca cómoda, visible y abundante, pero esa comodidad puede salir muy cara a largo plazo. Y si piensas que repostar en una tienda de conveniencia es arriesgado, espera ver lo que ocurre cuando una cadena gigantesca decide competir solo por precio y deja la calidad del combustible al último lugar en su lista de prioridades. La siguiente marca está vinculada a una de las mayores superficies comerciales del país y aún así arrastra problemas que llevan años repitiéndose. La siguiente marca tiene un detalle que la hace peligrosamente engañosa: está asociada al gigante minorista más grande del país. Hablamos de Murphy, Estados Unidos, esas gasolineras que ves justo al lado de los estacionamientos de Walmart. Convenientes, sí, baratas, también. Pero en cuanto a calidad del combustible, la historia es otra. Murphy, Estados Unidos construyó su reputación en un único pilar: ser más baratos que la competencia. Y cuando un negocio entero depende de ofrecer el precio más bajo, inevitablemente tiene que recortar en algún sitio. ¿Dónde recortan? En el paquete de detergentes, en el control de calidad y en los proveedores que eligen. Durante años, los análisis de combustible realizados por distintos estados mostraron que los niveles de detergentes en Murphy, Estados Unidos, estaban muy por debajo de lo recomendado por los fabricantes de automóviles. Esto significa que, aunque tu coche arranque bien y ande bien las primeras semanas, está acumulando residuos en inyectores, válvulas y el sistema de admisión mucho más rápido que con una gasolina certificada. Esa capa de carbón termina afectando el rendimiento, el consumo, la potencia y la suavidad del motor. He visto muchos casos reales en el taller. Coches con apenas 50,000 millas que ya tenían inyectores pegajosos, bujías cubiertas de hollín y cámaras de combustión tan sucias que parecían haber recorrido el triple de kilómetros. Cuando preguntabas dónde repostaban, la respuesta se repetía: siempre lleno en el Murphy porque es barato. A eso se suma otro problema: contaminación por agua o sedimentos. En 2018, varias sucursales de Murphy en Texas y Luisiana fueron investigadas porque decenas de coches se apagaron justo después de llenar el tanque. Técnicos encontraron agua, microorganismos y partículas acumuladas en los tanques subterráneos. ¿La explicación de la empresa? Error de proveedor. Pero cuando ese tipo de error se repite, deja de ser un accidente y empieza a aparecer un patrón. Murphy, Estados Unidos tampoco tiene certificación Top Tier, lo que ya es suficiente para levantar sospechas.
Si una marca decide no pagar por un estándar que garantiza la limpieza del motor, es porque sabe que su mezcla no cumple o no quiere invertir en mejorarla. Y si crees que Murphy ya es mala noticia, espera a escuchar la siguiente. Porque la marca que viene ahora presume de ser rápida y conveniente, pero en el laboratorio y en la carretera ha demostrado ser una de las gasolinas más sucias y problemáticas del país. Su reputación de alto rendimiento es solo una fachada. La siguiente marca es una de esas que engañan a simple vista. Luces brillantes, estaciones bien presentadas y un nombre que suena potente. Speedwa aparenta ser un combustible de alta calidad, pero la realidad que he visto repetirse en motores y talleres cuenta otra historia mucho menos atractiva. Speedwa trabaja igual que las marcas que ya hemos mencionado, no fabrica su propia gasolina. Su modelo se basa en comprar lotes de combustible de distintos proveedores locales, generalmente los más baratos disponibles. Y cuando la gasolina proviene de mezclas distintas cada semana, lo que entra a tu tanque puede cambiar de un día para otro sin que nadie te lo diga. Ese tipo de inconsistencia es letal para los motores modernos. He abierto motores que durante años repostaron habitualmente en Speedwa y el patrón era siempre el mismo. Acumulación de carbón en válvulas, pistones con depósitos gruesos, inyectores lentos y un ralentí inestable que no se corregía ni con limpieza por ultrasonido. Cuando analizábamos el combustible, los niveles de detergentes eran extremadamente bajos. Y ahí está el punto clave. Sin detergentes adecuados, la gasolina quema sucio, deja residuos y el motor envejece antes de tiempo. Pero lo peor fue lo que pasó en 2020. Tras una serie de tormentas intensas, varias estaciones Speedwa fueron descubiertas vendiendo gasolina con altas concentraciones de agua. Los coches repostaban, recorrían menos de 2 kilómetros y se apagaban sin previo aviso. Los depósitos de agua oxidaron bombas de combustible, obstruyeron filtros y dejaron a muchos conductores literalmente varados a minutos de haber llenado el tanque. Las investigaciones revelaron problemas de mantenimiento en tanques subterráneos y falta de control en las pruebas de calidad. Y sí, Speedwa tampoco tiene certificación Top Tier. Esa simple ausencia ya indica que su combustible cumple con lo mínimo que exige la ley, y nada más. Para los motores modernos, donde los inyectores trabajan a altas presiones y las válvulas son muy sensibles a la suciedad, lo mínimo no sirve. Speedwa vende una imagen limpia y ordenada, pero lo que importa no es el brillo del letrero, sino la calidad del combustible que pasa por tu sistema de inyección. Y ahí, desgraciadamente, se queda corta. Ahora bien, después de hablar de tantas marcas problemáticas, llega el momento de girar la moneda. Porque, aunque hay gasolina barata que destruye motores sin que la gente lo note, también existen marcas que realmente protegen tu motor, limpian mientras conduces y permiten que un vehículo supere cientos de miles de kilómetros sin problemas graves. Esas 5 marcas premium, Chevron, Shell, ExxonMobil, Costco y BP/Amoco Ultimate, son las únicas que consistentemente mantienen limpios los inyectores, las válvulas y las cámaras de combustión. Son las que yo mismo he visto funcionar en motores con cientos de miles de millas y que, al desmontarlos, parecían sorprendentemente limpios por dentro. Así que, si quieres que tu motor dure más, responda mejor y consuma menos. Ya sabes, no se trata solo de lo que cuesta llenar el tanque hoy. Se trata de lo que te costará no haber elegido bien después.